Bueno, yo soy teyapotense y no sé cómo definirme. Bueno, en relación con Cinemaisí, que es nuestro tema principal ahora, es que mi marido, Jaime Potense, fue uno de los fundadores del festival y por lo tanto yo desde siempre estoy involucrada con el festival, aunque nunca he tenido un papel oficial. Yo nací en Seinäjoki, en una ciudad pequeña en el interior del país, a unos 360 kilómetros de Helsinki. Pero después nos mudamos a Tampere y yo estudié en el colegio latín. Y quizás eso era algo que después me condujo a lenguas latinas. Yo fui a trabajar a Italia como niñera porque como no tenía ni pálida idea de que quería estudiar, entonces era un poco así, tomar aire y ver qué hago. Y bueno, después yo volví a Finlandia, estudié en la universidad la carrera de Filología Española y Portuguesa y eso. Bueno, yo la conocí a Jaime, que bueno, fue mi profe de español. Una historia así banal, clásica, pero bueno, sí. Bueno, Jaime era un personaje muy activo bueno, en todo, o sea, tanto en su vida privada como en su vida profesional. Él era economista de su formación, o sea, se recibió de la carrera de economía, licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires, y en Finlandia nunca encontró trabajo como economista. Empezó a trabajar como profesor de español y después con las traducciones, y después él tenía siempre miles de proyectos culturales, sociales, etc. Y uno de esos era Cinemaisí. Surgió así como una idea de un grupo de amigos y a lo largo de los años se empezaba a desarrollar de una manera más, entre comillas, profesional. Había personas que estaban interesadas del cine y que pensaban que eso era una manera, de alguna manera fácil también, de mostrar a los finlandeses, porque todo el mundo va al cine. Y yo creo que eso ha sido el mérito de Cinemaisí también, mostrar películas de países que se conocen poco. Hay varias películas que me han impactado. Me ha impactado, por ejemplo, la película que se llama María y el araña, una película argentina de María Victoria Menis, que bueno, cuenta de dos chicos pobres y que se hacen amistad, y mucha de la película se muestra en el subte, o sea, en el metro de Buenos Aires. Y cada vez que viajo en subte, recuerdo esa película. Y era excelente la película, se las recomiendo encarecidamente, excelente. Choco, bueno, es nombre de ella, o sea, de la mujer, y también es nombre de la zona, que era una zona bastante rica, pero después vinieron empresas que empezaban a explotar. Eran las minas de oro, creo que eran, ya no recuerdo tan bien, y se fue todo al pique. O sea, a la vez se cuenta del catástrofe natural y de la vida de esta mujer. Ahora estamos en la cocina de mi casa y acá se han organizado varias reuniones de la junta directiva de Cinemaisí, y también se han organizado otros eventos, no solo en la cocina, sino en la casa. Así que si las paredes podrían contar las historias, contaría mucho más que yo, porque yo no recuerdo todo, y que tampoco he estado presente en todas
todas las reuniones, porque ya una enésima vez que lo repito, yo no tenía un papel formal ni en la directiva ni en nada. Bueno, la muerte de Jaime fue un golpe duro, obviamente, para la familia y bueno, toda la comunidad latina lo sintió, porque él de muchas maneras estaba involucrado en la vida de la gente. Jaime se enfermó de cáncer de páncreas y que fue muy rápido, o sea, eran 9 meses justos. El Cinema IC del año 2017, que falleció él en enero, entonces ese Cinema IC en otoño se le hizo como su homenaje y que lo mencionan también en el catálogo y hicieron un acto especial, así recordatorio, y que eso para mí no tiene valor. O sea, es algo tan latino también, o sea, rendirle homenaje a alguien de esa manera. Yo creo que el festival sigue siendo importante, no solo por las películas, sino por el trabajo común que se hace. Yo sigo con Cinema IC con lo que puedo y apoyo en lo que puedo. Yo servía de chofer también para ir a buscar gente del aeropuerto y que me ha encantado porque realmente estar en contacto con gente que hace cosas así voluntariamente y sin ambiciones así personales, individuales, aunque sí, ha habido eso también y no está mal. Obviamente a muchas personas les ha servido como experiencia para sus futuros trabajos también y realmente eso me parece maravilloso. Pero que nadie lo ha hecho así por interés económico. Ahora estamos en Corona, que es nueva Corona, si se puede decir así, porque la vieja estaba en el centro, en Erikinkatu, sin mal no recuerdo, y que fue un lugar muy emblemático. Pero obviamente esta no es la Corona que conocíamos en Cinema IC. Corona para mí se relaciona tan estrechamente con Cinema IC, que fue el lugar por donde uno siempre pasaba cuando iba a ver las películas al cine Andorra o a Dubrovnik, que era el bar donde también se proyectaba películas. Era un lugar de encuentro, o sea, vos decías, vamos a ver tal película, nos podemos ver ahí en Corona y tomar algo antes o también después de terminar la película, si te encontrabas con alguien con quien querías quedarte después de la película, cambiar opiniones o solamente tomar una cerveza, Corona era el lugar apropiado. Jaime lo hacía con muchísima pasión. Primero porque le gustaba el cine y segundo porque él quería difundir la cultura latinoamericana acá en Finlandia y además él siempre trabajaba para la sociedad, o sea, para los marginados, o sea, siempre defendía a los más vulnerables. Y yo creo que por eso también se dedicó tanto a organizar el festival, porque él lo veía importante desde el punto de vista de la sociedad y hablar de los problemas, pero no siempre así a través de tristeza y no sé cómo definirlo, pero él quería mostrar también que a pesar de las cosas difíciles, la gente vive
vida cotidiana, y que de Sudamérica y América Latina vienen otras cosas también, que no solamente las desgracias que nosotros leemos acá en la prensa. Cinemaicí siempre ha tenido el aspecto social también, o sea, no ha sido solo un festival por ser un festival de películas, sino también siempre ha tenido un tema que tiene que ver con la sociedad. Y eso yo creo que es muy importante.